Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta clase de Escuela Dominical. Gracias por vuestra asistencia y por compartir este tiempo conmigo. La clase de este día es una para mí, de las más importantes en lo que al libro de Mormón se refiere en cuanto a su historia y de los hechos y los acontecimientos relatados. Para mí, el hecho de que se mostrara al pueblo nefita pues el nacimiento y posteriormente la muerte y la aparición de Jesucristo pues son los hechos más destacados. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta clase haciendo algunos comentarios. El proceso que nosotros debemos de tener de la conversión realmente es un proceso continuo, constante, que debe ser realizado a lo largo de toda nuestra vida. Podemos darnos cuenta de que la conversión no es algo que se logre y sin hacer nada más siempre la tengamos ahí, sino que podemos darnos cuenta de que en ese proceso hay cosas que hagamos en nuestra vida diaria que fortalecen la conversión y hay otras que la debilitan o incluso puede llegar a desaparecer. Bien, entonces sabemos que la falta de obediencia, podríamos decir con certeza, de que debilitan nuestro proceso de conversión, como el no hacer caso de los mandamientos y demás. Todo esto lo tenemos ya muy claro, no hace falta perder más tiempo en ello. Pero vamos a centrarnos en lo que realmente fortalece la conversión. Entonces, en estos versículos primeros de aquí de 3 Nefi, los capítulos del 2 al 7, nos damos cuenta de que hay una serie de consejos que hacen que nuestra conversión se fortalezca. También en estos relatos, si nos fijamos en lo escrito en el libro de Mormón, hay una parte que me llama mucho la atención y es esta de aquí. Miraos aquí la pantalla. Dice que el pueblo estaba recibiendo muchos milagros y señales, ¿vale? Pero fijaos lo que dice aquí. Cada vez que se manifestaba una señal, cada vez menos de esa manifestación, las personas comenzaron a endurecer su corazón, cegar sus mentes o cerrar su mente a lo que era bueno, a lo que estaban viendo, y a no creer en lo que habían visto y oído. Entonces estamos viendo de que el pueblo nefita aquí estuvo recibiendo la debilidad de esa conversión. Fijaos la respuesta a lo que dice aquí. Imaginándose, es decir, ellos en su propia mente realizaban esto, ¿vale? Y todo eso sucedía por esto, por el poder del diablo para extraviar y engañar a las personas. Satanás se apodera del corazón de las personas o del corazón del pueblo, ¿vale? Y los conduce a creer en cualquier cosa menos en Cristo, ¿vale? Entonces hay que tener presente de que lo mismo que le sucedió al pueblo nefita nos puede suceder en nuestra vida diaria. En esta parte de aquí, lo que sufrió y vivió el gobernador del pueblo en aquel tiempo, Laconeo, es algo curioso. Él recibió amenazas por medio de cartas de los ladrones de Gadiantón. Los que habéis estado leyendo el libro pues ya sabéis de qué estoy hablando. Y tuvo al final que tomar una determinación este gobernador Laconeo. Reunir entre todo el pueblo y concentrarse en un solo lugar. Y esto es algo que es muy importante. De la misma manera de que en aquella época aparecieron los ladrones que robaban, la única cosa que el pueblo justo de Laconeo podía hacer para sobrevivir era reunirse en un solo conjunto, en un solo pueblo, en una sola unidad, en un solo lugar, unir las fuerzas, guardar todos los alimentos que tuviesen,
crearon fortificaciones alrededor de su propio pueblo, su propia nación y sus propias familias, y esperar en un lugar seguro. Bien, pues si nosotros aplicamos esta enseñanza a lo que es la familia actualmente, podemos darnos cuenta de que nosotros debemos entender de que van a haber situaciones en la vida que van a robar o minar nuestra salud, nuestra economía, etcétera, nuestro estilo de vida. Pueden robar incluso o debilitar nuestra conversión y nuestro testimonio. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Tenemos que unir fuerzas como comunidad, como iglesia, como familias, ¿vale? Aprovisionándonos dentro incluso de nuestros hogares, creando esas fortificaciones alrededor del núcleo familiar, ¿vale? Y esperar en un lugar seguro. ¿Esperar a qué o a quién? Esperar al Cristo en su segunda venida. Por lo tanto, tenemos que trazar un plan, un proyecto, en el cual sea viable y sustentable. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que en esa línea que acabo de decir, el Señor va a cumplir sus palabras, el Señor va a cumplir sus promesas. Él ha previsto y Él ha dicho, han anunciado y profetizado los profetas que Él volvería de nuevo a la tierra, y previamente a su segunda venida va a haber un periodo de hambrunas, de destrucción, de calamidades, etcétera. Pero también ha dicho de que el que esté preparado no debe de temer. Por lo tanto, es imprescindible, al igual que hicieron los nefitas en ese momento, de prepararse, ¿vale? Y como dice aquí en el versículo 14, hizo que se construyera fortificaciones alrededor de ellos. Por lo tanto, cada persona, cada poseedor de sacerdocio, cada familia o cada hermana que en este momento esté sola, debe construir alrededor de ella fortificaciones, y tenemos que unir las fuerzas para poder soportar ese día que ha de venir por medio de las pruebas, ¿verdad? Pues bien, desde que el Señor anunció y envió ese tipo de señales, ese tipo de avisos a través de los profetas, podemos entender de que Él los ha utilizado con dos medios o de dos formas. Uno, para aumentar nuestra fe, y dos, ha sido para prepararnos, para purificarnos, porque tenemos que diferenciarnos de lo que es el mundo o de los que siguen la doctrina del mundo, ya que nosotros somos discípulos de Cristo. En 3:5-13, acompañadme aquí, veis la escritura que mencionaba Mormón. Dice: he aquí, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por Él para declarar su palabra entre los de su pueblo, a fin de que alcancen la vida sempiterna. Por lo tanto, nosotros tenemos que convertirnos también en discípulos de ellos. En esta línea, lo mismo que hicieron los nefitas en el tiempo del Laconeo, posteriormente en estos últimos días, después de José Smith, podemos ver que los justos se tuvieron que congregar, se congregaron en varios lugares, fueron expulsados, llámese Missouri, llámese Nauvoo, etcétera, ¿verdad? Cuando los santos se han congregado, el Señor los ha fortalecido y los ha protegido. Hay veces que el Señor, para fortalecer a una persona, también le pone pruebas, porque tiene que pasar por una prueba de fe y tiene que mostrar al Señor que está dispuesto a hacer lo que Él le pide, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que entender de que el hecho de que nosotros nos juntemos en la iglesia o en otro lugar no quiere decir que estemos exentos de esas pruebas, ¿vale? Entonces hay que entender y hay que recordar que las experiencias de otras personas pueden ayudarnos para fortalecernos, a pesar de que en algún momento dado alguna persona recta pueda tener sufrimiento.
¿verdad? A veces a personas justas, personas buenas, pues les llega la muerte, pero no debemos de ver tampoco la muerte como algo negativo, sino sabemos que es algo positivo porque es un escalón más dentro de la etapa de progreso. Entonces, ¿qué debemos de hacer entonces nosotros para mejorar nuestro discipulado? Yo considero que debemos de hacer básicamente dos cosas. La primera sería mostrar y demostrar un verdadero arrepentimiento, y la segunda sería hacer cosas. No basta solamente con hincarnos de rodillas o pedir perdón, sino que después hay que hacer cosas. ¿Qué son las cosas que nosotros debemos de hacer? Pues bien, tenemos que poner en acción todo aquello que los profetas nos han aconsejado. Básicamente, el consejo y de la experiencia que acabamos de aprender con Laconeo es que no debemos dejarnos, dijéramos, tentar o seducir por el miedo debido a las amenazas o debido al sufrimiento. En aquel tiempo los nefitas estaban sufriendo y estaban siendo amenazados por Gidiani, que era el líder de los ladrones de Gad y Antón, ¿vale? Y nefitas y lamanitas pues tuvieron que también unirse, como hemos mencionado, para poder superar ese temor y tener una esperanza de vida. Al mismo tiempo, como la obra de Satanás es vencer a la justicia y a los que siguen a Cristo, lo mejor que podemos hacer es conocer a Satanás, pero sin temerle. Cuando digo conocer a Satanás, me refiero a conocer su estrategia, su modus operandi, cómo él trabaja y cómo él susurra a veces a nuestros oídos malas decisiones. Pues bien, en este capítulo de 3 Nefi 8 del 11 es realmente hermoso, ya que nos damos cuenta que realmente Jesucristo cumplió con su promesa y aunque no estuvo personalmente haciendo la obra misional en continente americano, sino que apareció hasta posteriormente de su muerte y resurrección, podemos darnos cuenta de que fue mucho lo que él brindó en tan poco periodo de tiempo. Esta parte de la lección tiene que ver con lo que acabamos de mencionar del recogimiento que hubo entre el pueblo nefita y lamanita en el tiempo de Laconeo. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que si nos arrepentimos, el Señor nos juntará, nos protege y nos sana. Entonces, a los que hayáis tenido ocasión de leer estos capítulos, es importante que lo hagáis. Si alguien no lo ha podido leer, pues podría tomar tiempo hoy para hacerlo. Son unas palabras, son unas experiencias realmente hermosas, porque podemos darnos cuenta de que el mensaje que el Salvador aquí transmite llena de gozo y de esperanza. En ese tiempo, sabéis que las personas habían sufrido una serie de efectos meteorológicos, efectos sísmicos, habían habido tormentas, grandes rayos, movimientos de tierra, se habían incendiado ciudades, otros se astragó el mar, etcétera, etcétera, y mucha gente murió. Pero hubo personas que fueron salvados. Realmente él cuidó a las partes más justas del pueblo. Y esto es lo que quiero que entendáis, que él los cuidó, ¿vale? Pues bien, a esas personas que él cuidó, aunque tuvieron que estar pues 3 días, según menciona, de unos aspectos bastante dolorosos para ellos, porque no tenían alimentos, estaban en un proceso de oscuridad continuo, las personas estaban llorando, lamentándose, imagino que también habría heridos, no a lo mejor encontrarían ni siquiera para beber un poco de agua. Es decir, las personas de ese tiempo fue un tiempo de dolor, de pesar, de sufrimiento. Seguramente les dio también un tiempo para reflexionar. Pero
Fijaos que cuando Jesús se manifiesta al pueblo, Él muestra y explica que Él es el centro del Evangelio, es el centro del plan de salvación, ¿vale? Entonces, de los versículos o de los capítulos del 8 al 11 que he mencionado, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender en cuanto a la personalidad de Jesucristo y de lo que Él hizo? A mí lo que más me llama la atención, aparte de que cuidó a la parte más justa y obediente del pueblo, es que realmente amó a las personas. Las amó de una manera profunda. Pues bien, en este apartado, esto es muy interesante, podemos destacar de que Jesucristo se aparece tras la presentación del Padre Celestial que Él hace emitiendo su voz. Hace de que las personas presten atención, hacen que escuchen con el corazón. Menciona la Escritura de que al principio no entendían la voz, pero después de la tercera vez que escucharon la voz, entendieron y miraron en esa dirección. Cuando Jesucristo llega a ellos y se presente ante ellos, lo primero que hizo fue, ¿os acordáis? Mostrarse. Él se muestra y les dice que vengan a Él, que introduzcan sus manos en su costado y en sus manos, en sus pies, y vean que Él es el Cristo. Aquí el capítulo 11 es realmente hermoso. No puedo hablar mucho más, no voy a, con mis palabras, adornarlas más, porque realmente tenéis que leer el capítulo 11. Es clave. Bien. Entonces, como vemos, dicen aquí, y los ojos de toda la multitud se fijaron en Él, no se atrevieron a abrir la boca, ni siquiera el uno al otro, no sabían lo que significaba, porque suponían que era un ángel que se les había aparecido. Fijaos el versículo 9, aconteció que extendió la mano y habló al pueblo diciendo, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Soy la luz y la vida del mundo, y he bebido la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre. Un poco más abajo dijo, levantaos, venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y palpéis las marcas de los clavos en mis manos y mis pies, a fin de que sepáis de que yo soy el Dios de Israel, que he sido muerto por los pecados del mundo. Una vez que las personas hicieron esto, fijaos lo importante que hace Jesucristo a continuación. ¿Alguien sabría, así sea, responderse a sí mismo qué es lo que hizo Jesucristo? Pues bien, os lo comento. Él llama a Nefi, que era el profeta en ese tiempo, el que estaba encargado de la iglesia. Mirad el versículo 19. Se levantó Nefi, se acercó y se inclinó ante el Señor y le besó los pies. Y el Señor le mandó que se levantara, se levantó y se puso de pie ante él. Y le dijo, te doy poder para que bautices lo de este pueblo, cuando yo haya ascendido al cielo otra vez. Luego posteriormente llamó a otros 12 y le dio la comisión de la misma manera. Les dice que eviten tener disputas, ¿vale? A partir del versículo 23
les da instrucciones en cuanto al bautismo y posteriormente les habla acerca de la Trinidad. Aquí, a partir del 32. Por lo tanto, fijaos que lo primero es dar testimonio de sí mismo. Segundo, organiza la Iglesia. Da instrucciones doctrinales en cuanto al bautismo y a la Trinidad. Todo eso en el capítulo 11. Por eso digo que para mí es uno de los más hermosos e importantes. Por lo tanto, debemos entender que esta es la clave del Evangelio. Jesús realmente es la luz del mundo. Para terminar, quisiera comentar algo que a mí me ha parecido muy importante, que está aquí, y el expresidente Ballard y Maxwell pues lo mencionan, así que lo voy a leer porque no puedo leerlo, no puedo explicarlo mejor, sino que voy a leerlo. Dice, hablando acerca de la ley de sacrificio: después del sacrificio supremo del Salvador, se hicieron dos ajustes en esa ley de sacrificio. El primero es que la ordenanza de la Santa Cena reemplaza a la del sacrificio. Y el segundo es que ese cambio se centrará no en el animal, sino en la persona misma. En un sentido, el sacrificio cambió de la ofrenda, que era el animal, al oferente, que es yo, el que lo ofrece. En vez de que el Señor requiera nuestros animales y granos, ahora desea que nos despojemos de toda impiedad, podemos decir, o de toda suciedad, ¿no? De todo pecado. Cuando vencemos nuestros deseos egoístas y ponemos a Dios en primer lugar de nuestra vida y hacemos convenio de servirle a toda costa, entonces estamos viviendo la ley de sacrificio. Eso es clave. Fijaos lo que dice aquí el del Maxwell. El verdadero sacrificio personal no ha consistido nunca en poner un animal sobre el altar, sino en la disposición de poner en el altar el animal que está dentro de nosotros y dejarlo que se consuma. Si se consume ese hombre interno o animal, como menciona aquí, pues nosotros estaremos más purificados. Muchas veces en la Escritura encontramos esto y a veces no se entiende. Corazón quebrantado y espíritu contrito. El elder Christofferson explica el significado. Puedes brindar al Señor la ofrenda de tu corazón quebrantado o arrepentido y tu espíritu contrito u obediente. En realidad es la ofrenda de ti mismo, de lo que eres y de lo que estás llegando a ser. Aquí abajo hay una aclaración interesante, una pregunta para reflexionar. ¿Hay algo en ti o en tu vida que sea impuro o indigno? Cuando logres deshacerte de ello, será una ofrenda para el Salvador. ¿Careces de un buen hábito o de una buena calidad? Si lo adoptas y lo haces parte de tu carácter, le haces una ofrenda al Salvador. Eso es todo. Quiero daros gracias por vuestra atención y dejaros el deseo y el desafío de leer al menos el capítulo 11 de Tres Nefi y buscar algo que nosotros queramos deshacernos y ofrecerlo al Señor como una ofrenda. Yo os dejo esta clase en el nombre de Jesucristo.